más adelante. Estas de las preguntas. Sí. Pues es cuanto, con permiso, presidente. De las que van a la segunda etapa. De lo que preguntaron también sobre que no se les pagaba a los proveedores. Son varias preguntas, por eso se divide en dos. Abrimos, si les parece, sobre el tema o en general. Sobre el tema, 3 preguntas. 3. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo le quisiera preguntar al director de Pemex, si me hiciera favor, hoy salió en las noticias que iba a haber una colaboración de la iniciativa privada con Pemex para explotarla. ¿Y cómo van a hacer esta colaboración? ¿Cómo van a invertir la iniciativa privada en los campos petroleros? Si estos campos petroleros que ya se hicieron en las rondas pasadas, están produciendo, y si estos nuevos campos que usted dijo ahorita son de petróleo ligero o es petróleo pesado de tipo Maya, porque tengo entendido que ahorita México no está exportando petróleo ligero del tipo Istmo y del tipo Olmeca, no se está exportando porque ese petróleo se necesita para las refinerías que están actualmente. Y quisiera saber si la refinería de Dos Bocas va a tener va a trabajar con petróleo pesado o con petróleo ligero, como son estas. Y ya por último, Pemex va a invertir en aguas profundas o no va a invertir. Esas serían mis preguntas. En relación a la primera pregunta que tiene que ver con la participación de privados, ¿esa es la pregunta? Sí, la participación de privados en la industria petrolera. Bueno, el presidente ha definido con mucha claridad este tema. Los privados, en lo que respecta a la reforma energética, tienen 110 contratos otorgados en número de bloques similar, y esos contratos van a continuar de esa manera hasta alcanzar la producción que ellos han estimado. Entonces, en ese sentido, así quedaría el tema. En cuanto a Pemex, los contratos que están hoy día vigentes, esos se respetan, y la participación de los privados fundamentalmente se está dando, de hecho se incrementó de manera sustancial el año pasado en la prestación de servicios. Básicamente ocupamos a muchísimas empresas perforadoras, constructoras, las que construyen las plataformas marinas, todo ello se está haciendo con empresas particulares, en prestación de servicios. Ya no habrá más rondas ni nada. Eso lo ha definido el señor presidente ya, con claridad, sí. Bueno, y quisiera saber si va a invertir Pemex en aguas profundas o solo se va a quedar en aguas someras. No, en esta administración también hubo una definición muy clara en el sentido de que no va a haber actividad ni en fracking, en lo que serían las áreas no convencionales, ni en aguas profundas, porque es mucho el dinero que se requiere para este tipo de actividades. En el caso concreto de aguas profundas, mucho dinero, mucho tiempo en lograr la producción, y realmente nosotros tenemos muchas reservas todavía en aguas someras y en tierra, y es una actividad mucho más rápida en cuanto a la producción y sobre todo mucho más barata, independientemente de que ya en estas zonas, sobre todo en el litoral de Tabasco, en el litoral de Campeche y en tierra, Tabasco, Veracruz, tenemos mucha infraestructura en este momento, de manera que si nosotros encontramos un yacimiento, explotamos un pozo, es muy fácil conectarnos a la infraestructura existente
y lograr el incremento de la producción muy rápida. Entonces, por eso, esa razón. Y los nuevos yacimientos que se han encontrado, que usted nos acaba de decir, ¿qué tipo de petróleo es? En su mayoría es crudo ligero, lo cual es muy bueno porque tenemos un déficit de crudo ligero, sobre todo para dos razones. Uno, para las mezclas que se exportan, para la mezcla mexicana, para lograr un crudo que es el que más demanda el mercado norteamericano, con 21 grados API, se requiere mezclar crudo ligero con crudo pesado para lograr este tipo de petróleo, y por el otro, para nuestro Sistema Nacional de Refinación, que requiere mucho crudo ligero. Entonces, todos estos campos que estamos viendo aquí, en su mayoría, 95% de ellos, es crudo ligero, lo cual es una muy buena noticia. Es buena noticia. Sí, pero este tipo se va a seguir. ¿Cuándo se va a permitir otra vez exportar crudo ligero? Porque ahorita tengo entendido que no hay exportación, que es puro maya, tipo Sí. man. De hecho, hay exportación de crudo ligero a partir de que se mezcla con el crudo pesado para conformar la mezcla mexicana y venderla. Sí se vende, pero se vende ya en la mezcla. Y ya como tal, como crudo olmeca o istmo, pues en el momento en que tengamos un superávit de producción. O sea, primero vamos a resolver nuestra necesidad de nuestro Sistema Nacional de Refinación y de nuestra mezcla, y los excedentes pues, seguramente se contemplará la venta, ¿no? ¿Y cómo trabajará Dos Bocas? ¿Con petróleo con pesado? Crudo pesado, Ah, con un sí, crudo también buena de 21 noticia. grados API, sí. Muchas gracias. Aquí nada más para tener claro dos cosas. Una, que son buenas las preguntas. Una, que se respetan los contratos que se entregaron a partir de la llamada reforma energética, 110 contratos. Engañaron no las empresas, sino los funcionarios, porque nos dijeron que con esa reforma energética iba a llegar la inversión extranjera y también la inversión nacional a Pemex, y se iba a producir mucho petróleo. Iba a llegar la inversión a raudales y por lo mismo iba a haber mucha producción petrolera. Calculaban de que para estos tiempos íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios. Fue un vil engaño. Se entregaron los contratos y no hay tal producción. Han transcurrido 4 o 5 años y apenas de los 110 contratos, uno está en producción, de una empresa italiana, se llama Eni. La segunda empresa que podría producir es una mexicana, se llama Petroval, y tendría producción, y en eso estamos, porque estamos ayudando para que se produzca a finales de año. Ese es el resultado. Entonces, no podemos pensar en nuevas rondas, nuevos contratos, si no tenemos resultados. Esto lo hemos dejado muy claro. Lo segundo, por los negocios particulares, no por los negocios públicos, se aplicó en Pemex durante mucho tiempo una política que consistió en invertir en el norte y en aguas profundas, en
10 años antes del cambio, la mitad de la inversión de Pemex se destinó al norte y aguas profundas, cuando el petróleo está en tierra y en aguas someras, y es de mejor calidad, cuesta menos extraerlo. Entonces, cambió completamente esa política. Toda la inversión la estamos haciendo, mayor porcentaje, en tierra y en aguas profundas, solo por los costos de extracción. Además, porque tenemos ya la infraestructura, como lo acaba de decir el director de Pemex. ¿Por qué esa manera irracional de invertir allá en el norte? Porque resultaba favorable, eran buenos negocios para las empresas. Acuérdense de cómo entregaron la cuenca de Burgos en el norte a una empresa española que supuestamente iba a producir muchísimo gas. Se pagó una gran cantidad de dinero, no aumentaron la producción de gas y cuando ya no les convino, se fueron. Buen negocio para la empresa, mal negocio para la nación. Todo eso es lo que ha cambiado, pero también, como aquí lo menciona Octavio, estamos contratando servicios para exploración, para perforación, para el transporte de hidrocarburos, con empresas nacionales y extranjeras, empresas particulares, porque sería imposible extraer el petróleo como se hizo en un tiempo con equipos de perforación administrados por Pemex, manejados por Pemex. En el periodo neoliberal se terminó con esa práctica y todo fue contrato. Entonces, detener la caída del petróleo, de la producción, creando nosotros otra vez nuestros equipos de perforación y manejando todo por administración, no hubiese sido posible. Entonces estamos trabajando de manera coordinada con el sector privado, están cumpliendo las empresas mexicanas, son los que están trabajando en la construcción de plataformas, en fin, hay muy buen desempeño de las empresas, pero con un enfoque completamente distinto. Entonces eso es para resolver lo tuyo. Y lo del que el crudo ligero, pues se usa para la mezcla y desde luego que para nuestras refinerías, porque pues ese crudo tiene mayor valor. Es un crudo que se produce en tierra, en Tabasco y en las aguas someras del litoral de Tabasco y de Campeche. Entonces, los nuevos campos, afortunadamente, están aportando crudo ligero, que es el que tiene más valor en el mercado internacional. No, vámonos con Pemex, me faltan dos preguntas. Mujer. Allá. ¿Pemex? Buenos días, mi nombre es Ana Isabel Martínez y trabajo para la agencia de noticias Reuters. Lo primero que quería preguntar es si Pemex va a insistir en su estrategia de producción después de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el propio Pemex admitió que no se alcanzaron
los objetivos de producción del año pasado. No sé, apenas los campos prioritarios, 4 tuvieron producción y no se han anunciado nuevos campos para el 2020. Entonces, ¿por qué insistir con la misma estrategia? Lo segundo que quiero preguntar es qué tan prioritario es para Pemex y para el gobierno terminar la negociación de Sama, en vista de que se piden muchos resultados al sector privado, pero la parte que le toca hacer a Pemex en esta parte, ya en Sama, no se ha concluido ni se ha empezado. Entonces, ¿qué tan prioritaria es esta negociación? En relación a la primera pregunta que tiene que ver con los nuevos campos, hace un momentito platicaba yo que son los que estamos, ya entraron algunos, son los que tenemos contemplado que entren en enero y febrero y marzo, y son los, digamos que el primer pozo de muchos que cada campo va a desarrollar. Campos nuevos, ahorita arrancamos con un primer campo, un primer pozo, y a partir de eso se detona un desarrollo en cada campo. El resultado ha sido el que mostré, es decir, se detuvo la caída y hay un incremento en la producción. En el momento en que entren estos campos, estos pozos, que no pudieron entrar por razones de tiempo y algunas otras situaciones, hubo un diferimiento en semanas para la entrada, vamos a lograr los objetivos, estamos sobre los objetivos que están planteados en el plan de negocios. Entonces, si usted se refiere a que en diciembre no entraron todos los campos que teníamos, los pozos que teníamos contemplados, pues es un tema que tiene que ver con tiempos, con problemas que siempre surgen en todas las industrias y particularmente en Pemex, pero eso no quiere decir que no van a entrar, al contrario, en eso basamos nuestro incremento de producción. Y en relación a la segunda pregunta, usted se refiere al campo Sama, que es un bloque que se le otorgó a 3 empresas, una de ellas, 2 de ellas, por cierto, una es Talos, las otras 2 originales, por lo menos una de las otras 2 vendió ya su parte a otra empresa. Ahora una de las que está negociando su participación en ese campo para la venta. Pero bueno, independientemente de eso, este campo Sama tiene un yacimiento que es compartido con Petróleos Mexicanos. Nosotros tenemos un campo al lado del campo Sama que se llama ASAP. Entonces el yacimiento es compartido. De acuerdo con la información que hoy se tiene, en la interpretación de Talos y sus socios, ellos argumentan que tienen la mayor parte del yacimiento. En los análisis que hace Pemex y sus técnicos, consideramos que la mayor parte del yacimiento la tenemos nosotros. Pero independientemente de quién tiene que, Pemex va a perforar pozos exploratorios para confirmar estos datos. ¿De qué se trata esto? Se trata de que la empresa Talos quiere ser operador y Pemex también quiere ser operador de este campo, porque es un campo importante, es un campo que por lo menos tiene alrededor de 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Serían 300 y 300, digamos que en términos generales. De manera que necesitamos ponernos de acuerdo en términos de quién es el operador. Nosotros tenemos considerado que Sama o ASAP, que es nuestro campo, entre en producción el próximo año. Ellos tienen considerada la producción hasta el 2024, pero independientemente del tema también de los tiempos, hay que señalar que Pemex, en el bloque que está pegado a Sama, no solo tiene compartido ese yacimiento, sino que hay 2 yacimientos potenciales, uno que se denomina Niquita, otro que se denomina Chamac, que estamos considerando crear un polo de desarrollo que va a abaratar muchísimo los costos de operación. Por eso creemos que
conviene que Pemex sea el operador de este campo. Pero esto está en pláticas con la empresa, desde luego con la Secretaría de Energía y con la CNH, y esto se va a definir técnicamente. No hay ningún problema en ese sentido. ¿Perdone usted? Se está trabajando, estamos en pláticas continuas con la empresa y si podemos en las próximas semanas resolver, y si no, cuando tengamos nosotros ya los resultados de nuestro pozo exploratorio. Una más, sobre el tema. Sobre el tema. Señor presidente, respecto al plan de infraestructura que se presentará en breve y que se posterga para el mes de febrero, anunciado por Alfonso Romo, hay proyectos de inversión en 137 proyectos. ¿Cuál va a ser el papel de la inversión privada en esos 137 proyectos que incluyen petrolíferos, por un lado? Y para el señor director, ¿qué tipo de metodología emplea Fitch cuando alerta a los inversionistas extranjeros sobre por qué traer o invertir o no su capital en la paraestatal? Porque usted mismo, señor presidente, en el 2008, cuando fue al Senado de la República, advirtió que las corredurías en ocasiones no son tan transparentes. Eso lo dijo usted al presidente de la Cámara de Senadores en el 2008. Eso. Pues todavía no sabemos qué van a decir las calificadoras, pero está muy bien Pemex. O sea, se rescató a Pemex, eso es lo que puedo decir. Se rescató a Pemex de la quiebra total, porque de manera muy responsable, durante 14 años consecutivos, se cayó la producción de petróleo. Y son datos, no son palabras. Además, repito, engañaron al pueblo de México diciendo que con la reforma energética iba a aumentar la producción, por eso se dieron las rondas, se llevaron a cabo esas rondas, se entregaron contratos y no hay producción prácticamente después de la reforma energética. Si nosotros no intervenimos, si no invertimos, si no iniciamos el trabajo en nuevos campos, si no nos aplicamos, se hubiese terminado de hundir Pemex. ¿Qué es lo que celebramos ahora? De que se detuvo la caída en la producción y ya tenemos un repunte en la producción, en la extracción de crudo, y vamos a ir creciendo. Todo este año va a ser de crecimiento en la producción. Hay este tipo de diferendos porque ahora Pemex se maneja como una empresa pública y se pone por delante el interés general. Ya no son los particulares los que dominan en Pemex, ni funcionan las influencias. Este diferendo que hay en los dos yacimientos o un mismo yacimiento, que en una parte se entregó a una particular con la reforma energética y la otra parte quedó en Pemex. Hay dos criterios. Un criterio es de que debe de explotar el yacimiento la particular. El otro criterio es que le corresponde a Pemex, que tiene que llegar a un acuerdo entre las dos. Y por potencial, por capacidad técnica, por experiencia
y creo que así está pactado, le corresponde a Pemex la explotación. Sin embargo, pues no se quiere imponer nada, como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, y se trata de empresas extranjeras, en este caso, pues que de manera legítima tienen despachos de abogados, incluso las embajadas intervienen para que Pemex y el gobierno mexicano acepte las condiciones de las empresas. Nosotros, sin cometer ningún acto arbitrario, estamos defendiendo el interés nacional. O sea, primero lo que nos corresponde, defender el interés público. Y eso es lo que está haciendo Pemex, pero pronto se va a llegar a un acuerdo. Y en el plan de… ¿Sí? Todavía. ¿Terminaste? Sí, no, la segunda, señor presidente. Sí. Y por último, así como en el sector salud se denuncian las prácticas monopólicas absolutas de empresas denunciadas por IMSS como Centrum y otras, en el sector petrolero también se puede evitar esas prácticas absolutas de monopolios dentro del programa de 100,000 millones de dólares que se anunció en el plan de infraestructura, señor presidente. Sí, mire, estamos por llegar a un acuerdo con el sector privado, definiendo muy bien los campos en que pueden ellos invertir en todo el sector. Ya se está invirtiendo en Pemex. Hablamos de la contratación de servicios. Se está haciendo con inversión privada. Se garantiza que no se modifiquen los 110 contratos heredados de la pasada administración, producto de la reforma energética. Eso se garantiza, aunque habría hasta motivos en algunos casos para cancelar esos contratos, porque no están invirtiendo. O sea, fue en algunos casos, no todos, una vil maniobra para especular. Hablaban, por ejemplo, de aguas profundas. Hay contratos de estos 110. Porque no queremos generar ningún tipo de confrontación. Nos importa mucho que haya confianza, no queremos pleito. Además ya resolvimos el problema. Ya Pemex está saliendo a flote. No nos rinde un pleito, para nada. Imagínense los periódicos especializados en finanzas a nivel internacional. No hay confianza en México, no se respetan los acuerdos. No queremos eso. Entonces, hay facilidades para la inversión particular. En el caso de la refinación, lo mismo. Quedaron obras inconclusas, coquizadoras, por ejemplo, en Tula, una inversión de 2,000 millones de dólares que quedó trunca. Bueno, pues ahí estamos buscando que empresas particulares, las que estaban en ese proyecto, continúen invirtiendo,
se necesitan otros 2,000 millones de dólares en el caso de Tula. No sé si se acuerdan ustedes cuando quitaron puentes porque traían unos tanques enormes por la carretera, hace algunos años, que trasladaron todo ese equipo. Bueno, pues eso quedó a medias para una planta para producir coque. Está ahí. Y todo eso significó una inversión de 2,000 millones de dólares. Entonces, para terminarla, se requieren 2,000 millones de dólares. Entonces, en ese caso, a ver, terminen, hay posibilidades de inversión. En petroquímica, muchas posibilidades de inversión para el sector privado. En industria eléctrica se cumplió el compromiso de mantener los contratos. Lo mismo, es interesante recordar que querían acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. El caso de la Comisión Federal de Electricidad era quitarles el mercado a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso, desde Salinas empezaron a dar las concesiones para que las empresas particulares, nacionales, pero sobre todo extranjeras, generaran energía eléctrica, incluso violando la Constitución en ese entonces, porque lo que reformaron fue una ley secundaria. Y así empezó. La Comisión Federal de Electricidad abastecía todo el mercado nacional y empezaron a dar los contratos y a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad, a subutilizar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, y empezó a crecer la producción de energía eléctrica de empresas particulares. Se llegó, ¿cómo estamos ahora? 46% sector privado, 54% Comisión Federal de Electricidad. Si no hubiésemos ganado, al fin del sexenio, iba a ser 75% en la proyección, las particulares, 25% Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿qué planteamos al sector privado? Vamos a quedarnos como estamos. La demanda futura que se pueda resolver con la participación del sector público y del sector privado, y que al final del sexenio quede igual, 46-54, esa misma proporción. Aquí aclaro también que si esta privatización le hubiese beneficiado a México, si hubiesen bajado los costos de la energía eléctrica, pues entonces se podría argumentar de que esa es la vía. Pero ¿qué sucedió? Que tanto en el caso de Pemex como en el caso de la Comisión Federal de Electricidad se dedicaron a saquear, a robar, y salió perdiendo el consumidor, el ciudadano. Observen cuánto aumentó el precio de las gasolinas. De la reforma energética al día de hoy, y cuánto aumentó el precio de la luz. ¿Por qué la gasolina, la luz son más baratas en Estados Unidos que en México?
Entonces ya esa política no va a volver mientras estemos nosotros, claro. Toco madera, si regresa el conservadurismo corrupto, pues entonces a lo mejor sí, pero ya eso va a depender de la gente. No creo que se vuelva a retrogradar en México. O sea, estoy muy optimista. Se terminó el petróleo, vámonos a lo general. Espérate, tenemos aquí una invitada, o sea, que nos acompaña, que es una periodista profesional, Denise, le vamos a dar la palabra. Buenos días, señor presidente. Denise Dresser, orgullosamente de Reforma y la revista Proceso. Estoy aquí por Sergio Aguayo, un hombre de bien, acosado judicialmente por el exgobernador priista Humberto Moreira. Pero su caso lo trasciende. Se juega la libertad de opinar, de cuestionar y discrepar de todos. Un juez de la Ciudad de México quiere obligarlo a pagar 10 millones de pesos por escribir una opinión crítica de Moreira, como las tantas que usted expresó cuando era líder opositor. Usted prometió que las peores prácticas del pasado habían terminado, pero la semana pasada, hace unos días, se filtraron documentos de trabajo de la Fiscalía General de la República, donde se proponen una serie de reformas para seguir acosando a periodistas, incluyendo revivir la difamación como un delito que podría ser castigado con cárcel, algo que ya se había eliminado después de la persecución de Lidia Cacho por denunciar la pederastia y la corrupción. Entonces, mi pregunta, usted aquí, frente a nosotros, frente al país, se compromete a que su gobierno, su partido, su movimiento no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted. Se compromete a que no se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a una persona, como a veces parecería que ocurre desde esta tribuna. Pues lamento mucho, Denise, que me confundas con los gobernantes anteriores. No lo confundo, simplemente estoy exhibiendo el hecho de que su gobierno trabaja con insumos para una reforma judicial que se parecen a mucho de lo que se hacía en el pasado, señor presidente. Bueno, para empezar, lo que dices no es cierto. ¿Sí? No tengo nada que ver con la supuesta reforma. Pero el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, sí. En el caso de que sea cierto, sí, es autónomo. Creo que eso sí lo sabes. Y ya no es el tiempo de antes, de la simulación. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano. O sea, yo doy la cara. Tengo diferencias con el conservadurismo. Ahora que se pelean, en el caso, por ejemplo, de Moreira, del PRI, Calderón del PAN, nada más voy a dar un dato que sí puedo probar. Quien exonera a Moreira es Calderón. Sí, Calderón. Lo hace la Procuraduría, ¿sí? Entonces, este gobierno tampoco ha insistido en ir tras él, en perseguirlo, en denunciarlo. Porque depende, yo creo que tienes que tomar en cuenta que ya lo que era la Procuraduría, ahora Fiscalía, es
una institución autónoma. Lo sé perfectamente, señor presidente. Pertenezco al colectivo Fiscalía que Sirva, que propugnaba por la autonomía de la Fiscalía y que no se dio en los términos planteados. Y esperemos que esa autonomía no sea una simulación. Pero reitero la pregunta, ¿usted se compromete Claro que sí. a no apoyar leyes que Sí, criminalicen claro a los que sí, periodistas? por convicción. Si Alejandro Gertz Manero el 1 de febrero presenta un código penal único que contenga este tipo de medidas, ¿usted desde esta tribuna las va a condenar? Claro que sí, pero además la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al presidente, al titular del Ejecutivo y a los legisladores. Entonces, nuestros adversarios que creen que somos iguales que los gobernantes de otros tiempos, hicieron todo un escándalo. O sea, les puedo explicar cómo me enteré de esta supuesta ley. De repente, viendo el Financiero, que lo veo diario, porque me importa mucho ver si se aprecia o se deprecia nuestro peso, es una nota que sigo diario. Veo ahí, ven que enumeran 1, 2, 3, las más importantes informaciones, y veo ahí, nos quiere encarcelar a todos, ¿sí? Nos va a meter a la cárcel a todos. Entonces me llamó la atención. Resulta que ese que quería meter a la cárcel a todos, ese hombre autoritario, casi dictador, era yo. Y ahí me entero de que había una ley donde se iban a cancelar todos los derechos. Ahí me enteré. No la he visto, no la conozco, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Nosotros venimos de un movimiento donde enfrentamos el autoritarismo,